pensar en algunas ideas para trasladarlas a América Latina, aun cuando ya de algún modo, mientras íbamos hablando de Europa y el proceso europeo, lo fuimos trasladando acá. Básicamente, la propuesta, mientras que la universidad en Europa, el surgimiento de la universidad europea medieval, con las características que han tenido, fueron en el siglo XII, XIII. Aquí en Argentina el proceso se traslada en el siglo XVI, ¿no? En 1500 y pico, 1600 son la data de por ahí no es tan importante saber la fecha exacta, sino un poco la contextualización, qué estaba sucediendo política, históricamente, en los contextos de trabajo. Pero para que vean que los mismos procesos que estaban sucediendo en Europa se trasladan un siglo más tarde, después de la conquista, la colonización de América, se trasladan a América Latina. Principalmente, como decíamos ayer, la acción de configuración de los sistemas universitarios en América Latina tuvieron dos momentos. El primer momento fueron impulsados por las órdenes religiosas, principalmente los jesuitas, que venían con esta impronta de la evangelización y poder garantizar la unidad religiosa y después responder al rey de España. Las primeras universidades responden a la corona española en América Latina, Perú, Argentina. ¿Se acuerda que nosotros lo llamábamos el virreinato del Alto Perú, previo a las luchas de la independencia? Y luego, el segundo momento es cuando surgen los estados modernos, en Argentina a partir de la generación del 80, de 1880, que es la época en que aparece a configurarse el Estado Nacional como un Estado con división de poderes, con leyes que empiezan a legislarse, con instituciones que van acompañando el crecimiento del Estado, aparece el segundo momento de crecimiento y del sistema universitario. Muchas de las, como dice la primera parte del texto, muchas de las universidades fueron nutridas por las tradiciones de las universidades europeas, y los primeros estudios en esta primera etapa de la universidad colonial y de este origen eclesiástico que tienen las universidades, estaban atravesadas por el estudio de filosofía, teología, algunas cuestiones eran lo que estudiaban en ese momento, así como sucedía en Europa, muchos eran sacerdotes o hijos de los gobernantes del grupo de poder de turno, que se preparaba para alguna función pública, ¿no? El colonialismo fue el principal, ser hijos de la colonia, de la colonización, y poder proyectar los saberes de las colonias fue el principal motor de surgimiento de las universidades, ¿no? Acá empieza a aparecer como grupos de personas a las cuales va dirigido el discurso, y empieza a decir, bueno, las órdenes religiosas, los hijos de peninsulares y criollos. ¿Saben qué distinción hay entre unos y otros? ¿Quiénes serían los criollos y quiénes son los hijos de peninsulares, por ejemplo? Hoy no sé por qué no los veo. ¿Ah? No lo sabría decir. No les sabría decir. Bueno, las órdenes religiosas, sí. Aquí, cuando ustedes lean, van a encontrar que la mayoría de las universidades, al principio de la configuración, estaba dirigida para un grupo de personas en especial, particulares, que unos eran a veces los que eran los miembros de las propias órdenes religiosas, que en este caso los jesuitas fueron la principal orden religiosa que configuró la Universidad de Córdoba, por ejemplo. ¿Quién no conoce Córdoba y todo donde está la manzana jesuítica, donde está la Facultad de Derecho, el Colegio Montserrat, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad? Bueno, eso es, la primera universidad funcionó ahí. Al lado estaba el convento de los jesuitas, la iglesia.
Y luego están los otros actores que empiezan a mencionar que son hijos de peninsulares, le dicen, y criollos. ¿Quiénes creen ustedes que serían los hijos de peninsulares y quiénes son los criollos en la historia de la época de la conquista aquí en América Latina? Ajá, sí, exactamente. Y los peninsulares serían la primera generación de hijos de aquellos españoles originales. La península sería eso, ¿no? Sí, los hijos de España, porque miren, es importante, aunque parezca vano esta cuestión de quienes acceden, porque en la transmisión generacional a veces son las oportunidades de trabajo. Aquí aparece como un miembro privilegiado aquel que es hijo del que vino a conquistar, del que obedeció al rey, el que tenía el virrey, bueno, todos los nombres que acá empezaron a funcionar, los hijos de él son una casta selecta privilegiada para acceder. Y luego aparece como en un tercer nivel aquellos españoles que se juntaron con indios, con nativos de los lugares, y ahí nacen los criollos, ¿no? Pero bueno, piensen de que por muchos momentos en la historia, el concepto de clase social, el concepto de grupos de dominación va a aparecer como posibilidad de acceso a oportunidades educativas o no. Ahora lo vamos a retomar cuando pensemos en lo de Córdoba, los hijos de quién son los que quieren acceder a la universidad, y producen toda esta revuelta que es lo que han encontrado en ese documento del manifiesto liminal. Entonces, la primera etapa de consolidación de la universidad, que son fundadas por órdenes religiosas, el primer mandato, la primera misión que tiene la universidad en América Latina tiene que ver con garantizar una unidad religiosa y una vinculación con la cultura y de la corona española. Esta configuración universitaria es responder a lo que necesita el rey para seguir gobernando, ¿no? Por eso la filosofía, por eso estos estudios de teología y algunas artes ligadas a la administración de la corona. No hay todavía Estado aquí. La formación profesional es una etapa posterior, recién cuando se cae este modelo de la corona y aparece la formación profesional, era la preparación del personal necesario para cubrir puestos secundarios de la burocracia colonial. Empiezan a aparecer necesidades de gente que empiece a hacer números, administración, incipientes cuestiones de manejo de la salud, aspectos que tengan que ver con la organización de la ciudad, ¿no? Pero hay una separación en este formato de las universidades entre el mundo académico, el mundo universitario, lo que forma la universidad, con el mundo social, con la realidad de lo que está pasando en el mundo, ¿no? En la sociedad en la que está. Mucho de eso se traduce a veces en las configuraciones de los edificios que contienen lo que es la vida de la universidad. Para eso, por ejemplo, esta imagen la pueden ver, la pueden ver, lo mismo está la imagen, es la imagen de un convento, es el convento de Santo Domingo en Colombia, y en realidad aquí funcionó la primera universidad en el 1538. Ustedes ven, y era ir a un convento, es como, conocen Córdoba, ¿no? ¿Conocen la manzana jesuítica? Creo que pasé por ahí. Es la que está antes de llegar por la Obispo Trejo, cuando quieren ir para el patio Olmos, donde está la Facultad de Sí, sí. Medicina, Sí, al pasé lado por de ahí. al lado de la iglesia jesuítica. Bueno, es lo mismo aquí, ¿sí? Ahí funcionaba, ahí fue el origen de la primera universidad. Imagínense que adentro del convento, ¿qué puede haber como dentro de un convento? ¿Qué creen ustedes que son los cuadros que acompañan las aulas? ¿Cómo está un aula? Eh,
¿Qué cuadros tiene? ¿Cómo es el pizarrón? ¿Cómo crees que está decorado un aula adentro de un convento? Con ¿Qué muchos hay? Cristos. Muchos Cristos, Los vitrales. totalmente, imágenes de santos, la vida de los santos, imágenes, lugar para tomar la misa, ¿sí? Es la vida de un convento. ¿Para qué recupero esto? Porque parte del texto que vamos a leer de la reforma universitaria, algo que tenga que ver con esto de bajar estas imágenes de los santos de las paredes es significativo para decir acá hay una ruptura respecto a los modelos de universidad, de sociedad con la que queremos presentarnos. Otra imagen, por ejemplo, bueno, la verdad que si uno empieza a recorrer nuestro país no tiene tanto, nosotros, La Rioja o ciudades donde las instituciones universitarias han sido no tienen tanta historia, esto piensen que es de la época colonial los edificios, no tenemos esta majestuosidad del edificio, pero esto es como entrar a un convento, a un lugar. Miren, esta es otra imagen de la Universidad Pontificia de México. Ya los nombres que adquiere la universidad ya le va dando su relación con estas características ligadas a las órdenes religiosas y a las coronas, ¿no? Luego viene cuando ya empiezan a modernizarse los estados en Argentina, que es el mismo proceso que hemos tenido de la historia que hemos contado en Europa, es el mismo proceso, ay, mis perros, es el mismo proceso que sucede en Argentina. El modelo napoleónico, así como en Europa se ha consolidado a partir de la caída de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla y la caída del sistema de la burguesía y empieza el Estado moderno, el modelo napoleónico acá, que hablábamos ayer, aparece en Argentina y en la configuración del sistema en el siglo XIX, a partir de 1980. Ese es un año para que lo recuerden, porque tiene mucha relación ahí está como parte de nuestro origen como cultura argentina, parte de las características que tenemos en mucho de lo que nos sucede hoy, tienen que ver con ese proyecto de país que soñó esa generación y que, bueno, dentro de eso había una clara separación entre lo que era el trabajo manual del trabajo intelectual, ¿no? Lo intelectual sería todo aquello que está relacionado con la administración de un sistema, profesiones muy relacionadas con las artes liberales, la medicina, la teología, el derecho, y en otro nivel, todo lo que sea formación práctica, carreras prácticas, que pueden incorporarse las ingenierías. Por ejemplo, en Argentina es muy tardía la formación en las escuelas técnicas, en la formación técnico-profesional. Es un proyecto que aparece en la década del 20 recién, algo en el 30, y es Perón, con esa visibilidad que le da al obrero, a la clase trabajadora, la que instaura como algo que va a ser motor de desarrollo de un país, el trabajo manual, ¿no? Que es un poco ahí donde estamos nosotros inmersos en la categoría de formación profesional en la que estamos inmersos. Entonces, el siglo XIX está caracterizado por la constitución de los estados y trae este auge del modelo napoleónico, donde la universidad es el centro o es el alma mater organizadora del sistema, ¿no? Uno cuando sueña, no sé si ustedes han tenido ese sueño cuando han elegido la carrera, de que cuando va estudiando sueña con ir a la universidad, tener una profesión, tener un título, poder ejercer, porque ese sería como la aspiración Uno sueña con tener mayor. plata, profe. Con tener plata y bueno, sí, bueno, todos, en este momento todos, pero bueno, en algún momento la manera de tener dinero para aquellos que no nacimos en cuna de oro era educándonos. Cuanto más logremos subir, tener una profesión, más puertas se nos van a abrir, ¿no? Bueno, eso yo todavía sigo creyendo que
que la educación es una oportunidad, así que hay que aprovecharla. Bueno, como el modelo napoleónico trae consigo incorporado este concepto que la universidad no tiene que obedecer a las órdenes de la corona, ni tiene que hablar de religión, porque el Estado, cuando se instala la República o el Estado Nacional, nuestra característica es de ser un Estado laico. ¿Qué es laico? ¿Qué es laico? ¿O escucharon alguna vez esa palabra? ¿Es como que no depende de la iglesia? ¿O al revés? No tiene educación de eclesiástica, o sea, que no nos hablan de misa, no nos hablan de Dios, de nada de eso. Totalmente. El Estado laico, que esas son las discusiones, ahora si ustedes ven la tele, ahora estamos todos con el coronavirus, ¿no? Lo vamos a ver en la segunda unidad de problemas contemporáneos, pero el Estado laico es esta separación de Dios-Estado. Es que en todo lo que es el universo de lo público, que es de dominio estatal, no deberíamos, porque debe haber una libertad de culto, un respeto por las diferencias individuales y los derechos, en donde por ahí no todos somos católicos, hay algunos que pueden ser budistas, maometanos, evangélicos, no se debe en el espacio de lo público imponer una religión, ¿no? El ejemplo más claro del Estado laico, y que por ahí nosotros en las provincias del norte no la tenemos, somos muy católicas las provincias del norte, y no deberíamos estar, es los altarcitos cuando entramos a un lugar y vemos que siempre hay un altarcito de una virgen, de un santo, donde uno venera, ¿no? Bueno, el Estado laico en este momento de la configuración de la República diría que ningún espacio público debería tener eso. Todo lo que uno quiere profesar como fe es el ámbito de lo privado, porque si no habría que respetarle, la educación primaria, la ley 1420 lo imponía. Sí. Claro, eso es cuando vos trabajás desde el lado de la religión. O sea, por ejemplo, si uno estuviera hablando ahora, estuviéramos hablando de la misa, ¿viste? Que dicen que hay laicos que pueden dar la misa, no recuerdo cómo se llaman las palabras. El laico sería aquel que no tiene los hábitos, pero de alguna manera está habilitado para estar. Pero cuando hablamos el concepto de esto, de la configuración de estatal, donde el Estado es republicano, secular, laico, lo laico es la separación de las cuestiones del Estado de las cuestiones de la Iglesia. Es la clara separación. ¿Por qué remarco esto? Porque en muchos momentos de la historia el tema de la relación entre Iglesia-Estado cobra un protagonismo fundamental. Y a veces el Estado, para poder ganar adeptos, votos, lo que ustedes quieran, hace alianzas con la Iglesia para poder generar legitimidad. Y cuando ya no lo necesita, vuelve a decir que la Iglesia no debe meterse en cuestiones del Estado. ¿Me entienden? Lo vamos a ver claro. Por ejemplo, en la época del peronismo, vamos a volver a pensar, piensen que, por ejemplo, lo adelanto, Perón ha sido quien en la Constitución, en las reformas que ha hecho, ha permitido la libertad de culto y ha permitido la apertura, ha hecho la ley de cultos y ha permitido la apertura de algunas otras religiones que se consideran también ámbito de lo religioso, ¿no? Entonces ahí hubo una pelea en algún momento con la Iglesia Católica que dice que nosotros los argentinos somos católicos por excelencia. Entonces ese es el concepto de lo laico que siempre debe aparecer, por eso en la universidad no nos enseñan religión, salvo que nosotros decidamos ir a cursar a una universidad que por lo general las privadas siguen perteneciendo a órdenes religiosas algunas, como la Universidad Católica de Córdoba, en donde vamos a tener materias como teología, encíclicas papales, etc. ¿Sí? ¿Se entiende ahí?
No los Sí, veo profe. ni los noto, por eso les insisto, no sé hoy por qué no me aparecen los nombres en la pantalla como ayer, y no quiero tocar nada. Pero el concepto de Estado laico es esta separación de cosas que nosotros en las provincias del norte a veces no queda tan clara la distinción. Y siempre cuando hay cuestiones de poder, necesidad de legitimar los gobiernos o las situaciones estatales, aparecen las disputas, ¿no? Ya lo veremos específicamente con esto de la reforma, pero una característica del Estado argentino tiene que ver con esto, y el concepto de secularización, separar cuestiones de la Iglesia y del Estado. Vuelvo a decir, ¿por qué los remarco? Porque en la universidad, en el origen de las universidades, esto ha sido un conflicto al tener al ser los fundadores de las universidades aquí en Argentina, la de Córdoba principalmente, la de Tucumán, que es una cosa de las más viejas que hay en el país, su origen era de órdenes religiosos. Imagínense lo que ha costado cambiar esa matriz de origen para que puedan abrirse a otras maneras de concebir el mundo y la idea. El concepto de los estados modernos a partir de los 80 y que es la gran palabra del positivismo como corriente filosófica de pensamiento donde la razón domina todo, que es orden y progreso, ¿no? Que ese concepto de orden y progreso iba a prometer incorporarnos a todos los argentinos, a todos los estados latinoamericanos en la modernidad. Es una impronta del ordenamiento social en realidad. Y en este ordenamiento social la función de la educación fue una función vital. Y la universidad, la misión de ese momento era la formación de aquellas castas de profesionales o de aquellos grupos de elegidos que iban a dominar, iban a administrar el país, ¿no? Iban a administrar nuestros destinos. ¿Cómo será este concepto positivista o de los orígenes de los estados tan importante? Por ejemplo, la frase orden y progreso está puesta en la bandera de Brasil, la tienen como la gran meta del Estado brasilero, el concepto de orden y progreso. Luego, ¿preguntas? Esta cuestión de lo racional, de la laicidad del Estado, la secularización, va debilitando el poder de la Iglesia en la toma de decisiones de un país y va adquiriendo la educación, va adquiriendo el concepto de lo público, ¿no? Entonces la educación empieza a ser pública, laica, empieza la pelea. ¿Sí? Para usted, la Iglesia Católica le pone límites a la ciencia o es al revés? La Iglesia Católica le pone, miren, es una gran discusión el lugar de la Iglesia y la fe, que uno se identifica con la Iglesia Católica porque, bueno, acá somos la mayoría, pero puede ser cualquier iglesia, ¿no? Las cuestiones de la fe, la Iglesia cristiana, los evangélicos. Disculpe, profe. Sí, Yo fui a dígame. una escuela católica y Sí. nunca se hizo eso de querer pasar por arriba de la ciencia. Al contrario, se toma como que ambas tienen que estar 50-50. Es decir, que Sí, no nos podemos morir buscando lo que no sabemos. claro. Que hasta un punto eso lo sabe Dios. Bueno, por eso te digo, la discusión entre... Tenemos que tener límites. Claro, no dice Si que... alguien nos dice de que no podemos pasar más allá de precisamente el tema de la ciencia, es saber el por qué, saber de dónde venimos, porque no creo que nos haya creado un ser superior. Todo es evolución. Es que en realidad, bueno,
Si este es un tema que interese, ya les voy a colgar un texto sobre esto, porque hay grandes pensadores que empiezan a discutir el tema de ciencia y fe, ¿no? Hay Bobbio, un filósofo, tiene un texto sobre ciencia y fe. En realidad, la discusión de la ciencia y la discusión no la discusión de la ciencia, la discusión de la fe, roza con cuestiones de ética, ¿no? La ética de la ciencia, los usos que se da a la ciencia, me parece que más tienen que ver con esto. Podemos poner un ejemplo hoy que sería aspectos que tienen que ver con hoy en nuestro país el gran debate que se da entre cuestiones de la salud pública, la ciencia, y que rozan con aspectos éticos, creencias de fe y todo, tiene que ver con el periodo del aborto, que divide las aguas y que alguno dirá desde la ciencia, tendrá un discurso de los motivos por los cuales el aborto debe ser libre, gratuito y todo lo que dice, y los que estamos desde otro lado, o adquirimos desde otro lado de la ética, de la fe, de la moral y de otras cuestiones más religiosas, tendríamos otro discurso, ¿no? Y buscaríamos otra alternativa. Pero son debates en donde lo importante es el diálogo. La discusión que tiene en esta etapa, en lugar no digo la Iglesia Católica tan solo, sino las discusiones de la Iglesia como institución de poder, tiene que ver con hasta qué punto el propósito de la formación que se imparte en un contexto específico es un propósito de responder a necesidades más sociales, a modernización de ciertos parámetros, que en esta etapa no estaban contempladas. Ya vamos a leer unos fragmentitos del texto de Córdoba para que puedan ponerlo como ejemplo, ¿sí? Pero hoy hay otras discusiones que tenemos. Pero el ejemplo que les traigo, porque va a estar presente en muchos momentos, es que siempre nuestro Estado Nacional ha tenido una relación tirante con la Iglesia. La católica, porque ha sido la que nos ha ayudado a fundar en nuestra impronta, pero ahora está todas las iglesias, todo lo que es iglesia como institución de poder. Y en algunos momentos ha necesitado de su alianza para construir legitimidad, y en otros momentos ha generado rupturas. Y esto es parte de la cultura argentina. Si nos fuéramos a otro país, por ejemplo, Brasil, ¿quién ayudó a ganar a Bolsonaro? Te diría que identificado con la derecha brasilera, con los lugares más conservadores. ¿Qué iglesia ayudó a ganar a Bolsonaro? ¿Qué religión está en Brasil como mayoritaria? Son católicos, ¿no? Cristianismo. Son evangélicos, sí, la mayoría no son católicos, los católicos están más al norte, y otros son más las iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Pero bueno, también sería otro lugar de decisión y de cuestiones. Pero bueno, en ese sentido es y en el medio la educación. ¿Qué se enseña, qué se educa, qué se incorpora como contenido? Porque esta discusión de para qué sirve una institución educativa, en este caso la universidad, son discusiones que tienen que ver con qué modelo de hombre quiero formar, qué modelo de profesional, para qué modelo de país y para qué modelo de sociedad, ¿no? Si yo solamente sigo sosteniendo con el tiempo que solo pueden educarse personas con determinada clase social, determinadas características, solo hombres, como fue en algún momento, es un modelo de sociedad. Si empiezo a decir que la universidad debe ser para todos, debe permitir ciertas misiones y funciones, es otro modelo de sociedad. Lo que se discute son los proyectos de país y los modelos para los cuales la universidad sirve. Hoy ustedes están ingresando a la universidad con un proyecto, un nuevo gobierno que asumió en diciembre, que tiene, justo estamos atravesados por el coronavirus y esta pandemia, pero si no estaríamos discutiendo un proyecto de país en donde quiere diferenciarse con el modelo anterior, ¿no? En donde la clase del año pasado de Ingeniería y Sociedad era, por ejemplo, si las universidades, ¿qué pasaba si este presidente las universidades las hacía aranceladas?
y teníamos que empezar a pagar para poder acceder. Si había examen eliminatorio o selección para el ingresante. Bueno, ese era un modelo de país distinto, pero para eso sirven las instituciones, para pensarlas, ¿sí? Entonces, frente a todo el Estado, la función de la universidad en el Estado es una herramienta de modernización de la sociedad. Hay un control del financiamiento de la institución, designación de personal, tiene una función social. Por eso necesitamos, el Estado necesita no solo del sistema educativo, sino también de la universidad. Y ahí la discusión es qué tipo de profesional quiero formar. El caso de ingeniería desde hace unos años está incorporada dentro de las carreras prioritarias porque necesita ingenieros. El desarrollo de un país necesita ingenieros y hay bajo egreso, hay baja número de ingresantes y también muy bajo el impacto de los egresos. Entonces están generando políticas para poder mejorar esto. Y esto responde a un modelo de país en donde se ve que este tipo de formación profesional es necesaria para la producción. En el modelo del 80, que era agroexportador, que nos mantenemos del campo, a lo mejor necesitaban más abogados, más médicos, otro tipo de profesiones que hoy no es el que necesite. Pensando en esta pandemia que estamos, entre las carreras prioritarias y que más se necesitan, ¿saben cuál es del área de la salud? ¿Enfermeros? Enfermeros. Desde el año pasado hubo del Ministerio de Educación, de las universidades, un programa de tratar de difundir, de que se incorporen más, se abran más lugares para aprender enfermería y puedan egresar, porque se necesitan más enfermeros en el ámbito de la salud. Y bueno, es también propuestas y proyectos de país, ¿sí? Pero bueno, esa es, para que les pueda quedar claro, desde la historia, cómo es la relación con la universidad. En Argentina, aquí ya entramos como a hablar específicamente en este contexto de la discusión que decíamos. La Universidad de Córdoba es del año 1613. Los jesuitas fueron los que la inauguraron, trasladan ese modelo cerrado, medieval, eclesiástico, que obedece a la corona, pero también a su propósito de vida eclesiástica, trasladan a la Universidad de Córdoba. El modelo de país era un modelo agroexportador. La frase de la década, del principio que forma parte de la impronta argentina, la gran frase de principio del siglo XX en Argentina era: mi hijo el doctor. El sueño de que en cada casa pudiera llegar un doctor, no un doctor médico, abogado. Principalmente era el abogado. ¿Cómo le dicen a Córdoba? ¿Cuál es el apodo que tiene la Córdoba? ¿Cómo la llaman? La docta. La docta. La docta de los doctores, por eso, por su escuela de derecho, por la formación que daba en esa área. No por nada, la manzana jesuítica y la carrera de abogacía es la única, hay otras, ahí a la vuelta está la de arquitectura y todo, pero en la manzana jesuítica funciona la facultad el rectorado y la facultad de abogacía. Gracias a la generación del 80, ayer alguien habló de Avellaneda, que fue presidente, pero él genera una ley de la universidad en donde empieza a hablar de la necesidad de crear universidades, ¿no? De empezar a reconfigurar el mapa de las universidades en Argentina, y ahí aparece, para poder acompañar este modelo de universidad cordobesa, en 1905 se crea la Universidad de La Plata, que era la que les decía ayer, que tuvo como rector en esa época a Joaquín Víctor González, un riojano que ha tenido un exitoso tránsito, pero el modelo que le da origen en 1905 a la Universidad de La Plata no es el modelo de los jesuitas que venían que originaron la Universidad de Córdoba, sino el modelo de la ciencia,
el positivismo como doctrina científica, en donde la razón, el orden, el progreso, la apertura hacia lo científico va configurando las carreras que van a dar, ¿no? Y bueno, y aparece la Universidad de Tucumán, van apareciendo las universidades. La Rioja es casi una de las últimas, por eso nosotros no tenemos tanta historia universitaria como estas ciudades que pueden contar historia al principio de algo, porque nace la UNLAR, por ejemplo, nace como una universidad regional, provincial, y luego se convierte nacional en la década del 80, en los 90. La UTN, nosotros tenemos como universidad, como regional, es de hace 10 años, 8 años que logramos, porque éramos una unidad académica de Mendoza, dependíamos de Mendoza, ¿no? Entonces, por ahí, cuando uno ve la historia de las universidades medievales y esas estructuras, decimos qué poca historia tenemos nosotros como institución para poder contar al respecto. Bueno, esta es la foto de la Universidad de Córdoba que les decía, es la manzana jesuítica, pero esta esquina es el Colegio de Montserrat, donde se tomaban clases, que todavía sigue siendo, y como algo histórico, recién en el año 1995, 96, permitieron desde el 1600 que daban clases secundarias que fuera un colegio mixto, solo permitía que estudiaran ahí los varones. Algo como lo que pasó con las monjas, que a partir de ahora empieza a ser mixto, es una ruptura histórica. Bien. Bueno, ¿qué pasó en la reforma del 18? Hasta 1918, esa es la característica de lo que era el sistema universitario. Estas imágenes que tienen aquí son imágenes del día de la reforma universitaria. Esta imagen que está acá arriba es la toma de arriba del rectorado. De estos son los estudiantes. Ustedes se ven vestidos así con traje y sombrero. Piensen que tenían su edad estos chicos, ¿no? Estos chicos que parecen señores. ¿Quedaron mudos? ¿Cómo, profe? Si ustedes se ven vestidos así. No. Sí, no, no. ni ahí. Me encantaría. Ni. Estaría copado igual. Estaría bastante bueno. Bueno, como decíamos, en el medioevo, la edad del que era universitario, 15, 20, 25, bueno, acá esta reforma universitaria del 18 surge en la Facultad de Medicina, pues surge por un problema en la Facultad de Medicina, y estas imágenes son como las imágenes insignias, así, hitos de lo que ha sido la reforma universitaria. Muchos de los que están acá han sido luego gobernadores en Córdoba, tienen el nombre de las calles de la ciudad universitaria, tienen sus nombres, que han sido los primeros reformistas, se llaman, ¿no? Que han sido el grupo de estudiantes, 18, 19, 20 años, que han querido producir un cambio a lo que ellos consideraban que era una estructura medieval, una formación agobiante que recibían en la Universidad de Córdoba. Vamos a leer algunas frases del manifiesto. No sé, ¿alguno lo tiene ahí? ¿Lo ha impreso? No, lo tienen que buscar en el archivo. Para que nos contextualicemos, ¿qué gobierno estaba en 1918 en Argentina? ¿Se acuerdan? No, profe. ¿Qué acontecimiento en el mundo hay por esos años? 1918, 1920, 16. ¿La Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, sí. Hay uno de los acontecimientos, la Primera Guerra Mundial. Luego. ¿No fue la reforma universitaria en ese tiempo? Es esta la que estamos hablando. Pero bueno, para contextualizar,
vamos a decir lo siguiente. Es una década, o son estos últimos años de la década del 10, de 1910, de mucho cambio social, ¿no? No solamente en Argentina, sino también en el mundo, en donde de alguna manera lo que se pone en cuestión son aquellos viejos modelos de formación y la lucha de una generación hacia otra para querer formar, abrir el mundo, la realidad. Es un momento de mucha convulsión social, ¿no? Aparece en el mundo algo inédito que fue la Primera Guerra Mundial, la lucha entre naciones, la reconfiguración desde el poder. En Argentina, en 1916, luego de que aparecen las primeras elecciones y aparece el primer partido, el partido radical, el radicalismo como partido político, donde Hipólito Yrigoyen gana las elecciones y empieza un proyecto de país que intenta querer diferenciarse de esta generación anterior, donde solamente propone un modelo agroexportador, ¿no? Este concepto de Argentina, el granero del mundo, en donde uno le pone los granos y compra manufacturas, pero no produce nada acá, compra solamente las manufacturas. Es como que ahora traemos todo de los chinos, antes traían todo de Inglaterra, y aparece el proyecto agroexportador. Y en la reforma universitaria del 18, lo que se genera también es una ruptura. Básicamente es un conflicto que tiene que ver con la necesidad de un grupo de una clase social de poder acceder a ciertos derechos que el grupo dominante de poder no lo tenía. ¿Quiénes son los radicales? ¿Con qué grupo social se identifica el Partido Radical? Alfonsín. Alfonsín, sí, pero como grupo más, el radicalismo es anterior a Alfonsín, de Irigoyen bien. La identificación a partir de 1916 y con esto de la reforma universitaria está con la aparición de una clase social que sería la incipiente clase media, que es, deberíamos pensar qué clase somos, ¿no? Como categoría sociológica, pero sería aquel grupo que no es un grupo de cuna, de alcurnia, como era la élite de Mitre, y los subiría, los bajaría, y todos los dobles apellidos que son los terratenientes, dueños de la tierra, y que han sido ricos siempre, y manifiestan su poderío frente a eso. Luego tenés en esa configuración de principio de siglo los barcos de inmigrantes, la mayoría de inmigrantes que ha venido, muchos de ellos que han escapado de guerras, que han venido huyendo por su adscripción a partidos. Piensen que el comunismo, las ideas marxistas, son ideas que empiezan a proliferar en el mundo, y muchos han venido en el barco a principio de siglo aquí. Entonces, los hijos de ese grupo social que no tiene los privilegios del grupo dominante, son los que empiezan a agruparse en esta nueva clase o bajo estos nuevos conceptos a veces que son el grupo de la clase media, ¿no? Y que empieza a pedir poder acceder a los lugares que no les estaban permitidos, entre ellos la educación, el acceso a la educación, la posibilidad de incorporarse a los estudios universitarios, pero también de que esos estudios respondan a las necesidades de un nuevo orden mundial, de un nuevo mundo, que ya no solo necesita saber de abogacía, filosofía, teología, sino de cuestiones más científicas, ¿sí? Entonces, es Córdoba el lugar por excelencia, la universidad más tradicional, más cerrada que tenía el país en ese momento, el lugar de esta revuelta universitaria de 1918. ¿Qué es lo primero que piden estos estudiantes? La modificación de los planes de estudio. Y que dejaran de dictar las clases los curas, porque estaban a mano de las órdenes religiosas, muchos docentes era una formación clerical. Y si no lo fuera, una categoría era que las cátedras, las materias que uno tomaban, eran vitalicias y hereditarias. Piensen
siempre lo pongo al pobre profe Feinstein de ejemplo, pero piensen que él es el profe de biología, de física que ustedes tienen. Bueno, él es vitalicio. Se la dieron cuando era muy joven y hasta que se muera va a seguir ahí. Y cuando algo le pase, va a ser su hijo el que va a venir a enseñarle porque hereda la cátedra. Bueno, un poco así era lo que decían que estaba mal la gente, o yo. Yo me quedo acá en Ingeniería y Sociedad y si tuviera un hijo, heredaría este derecho de seguir dándoles Ingeniería y Sociedad aunque no le guste. Esto es un poco el concepto que tenía esta universidad, ¿no? Entonces, lo que ellos empiezan a plantear es la necesidad de que esto no se que deje de ser así. Les voy a leer algo del fragmento. Sí. ¿Qué pasaría si el hijo no quería dar esas clases, no quería seguir esa carrera? Y por lo general no era, en ese contexto no sucedía así. Piense que no solamente hablamos, por ejemplo, puede ser, oye, la vocación está, pero piensen que en esto nace en medicina, en abogacía, en carreras, que en realidad hay tradición de que esto es de padres a hijos, ¿vieron? Que en la medicina hay familias de odontólogos, familias de padres a hijos de oftalmólogos, familias de abogados. Bueno, esta discusión no se genera en una carrera de ingeniería, es una carrera de medicina y luego es en la facultad de Derecho. Entonces, estaba como de suyo que el que se encargaba de lo que dejaba el padre era el hijo, y alguno de los hijos se iba a encargar, no era uno específicamente, ¿no? Por ejemplo, miren lo que dice el manifiesto liminar, yo creo que lo tienen, si no lo tienen ya lo voy a subir al aula, pero empiezan luego de que hacen estas escenas que ustedes ven, de que hacen la toma, piensen en algo para que empiecen a leer las imágenes. Por lo general, siempre los cambios, los grandes cambios, son cambios generacionales, son cambios de concepciones de mundo. Supónganse que ustedes tienen, hoy estamos atravesando esto, pero a ustedes les toca algo que necesitan cambiar, si ustedes se unen y tienen fuerza, podrían modificar algo que está como establecido como la tradición en este lugar. Siempre eso, son luchas generacionales. Y en la lucha generacional siempre hay un símbolo que baja, como el símbolo son muy chicos ustedes. ¿Qué año nacieron? 2001, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, más o menos. Nacieron en 2001. Bueno, pienso pienso en la escena más contemporánea, pero por ejemplo, en la guerra, en las guerras, cuando tiran las estatuas de aquel que significaba el rey, o Saddam Hussein, cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros de los militares del Salón de los Cuadros, o sea, son como cuestiones simbólicas que implican que hasta acá llega y hay un cambio. En el simbolismo que tuvo la reforma universitaria fue que entraron a lo que es el colegio universitario, lo que es la parte de la universidad, y empezaron a bajar los cuadros que tenían en las paredes, que era de los profesores, que la mayoría era los de las órdenes religiosas, ¿no? Entonces ese fue un símbolo de cambio. Y luego de este simbolismo de querer romper con lo tradicional, escribieron este manifiesto que se constituyó en un grito de libertad, de cambio. Ustedes pudieron, cuando fue lo de la UNLAR, ¿se acuerdan de las manchas que hubo hace unos años acá en Argentina? No sé hace cuántos años que fue esto. De la UNLAR, que lo derrocaron lo derrocaron, escuchen lo que digo. Que salió el rector anterior, ¿cómo se llamaba el rector de La Rioja? Tello Roldán, que estuvo 30 años bueno, mucho de lo que sucedía ahí, yo estudié en Córdoba, así que mi primer tema 2 puntos, fue la reforma universitaria del 18. Y de ahí me hice radical, así que no tengo para dónde errarle con todo lo que se trabajó en ese momento, pero cuando como extranjera leía lo que sucedía acá en La Rioja,
uno creía que había llegado la reforma universitaria después de tantos años a La Rioja, ¿no? Para poder generar una democratización, bueno, el simbolismo de la marcha. En la Escuela de Arquitectura fue la primera reunión de los estudiantes aquí en el decanato en la parte de arquitectura, que bajaron no sé qué cosa, bueno, eso está marcado por los simbolismos. Hubo un cambio, no sé si fue igual, distinto, ya Tello Rondá no está, algo se modificó, pero va a pasar una generación para que eso pueda cambiarse. Pero uno pensaba, como de afuera, que lo que sucedía aquí marcaba un hito, una ruptura, que respondía a este manifiesto liminar generado en 1918. Entre las cosas, le voy a leer algunas frases que dice el manifiesto. Entre algunas dice, mire cómo empieza. Se llama La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Se constituyó este manifiesto como un panfleto, las frases que fueron tomadas. Empezó una revuelta luego como en cadena en muchas universidades y en muchos movimientos sociales. Aquí aparece el origen de una relación que constantemente aparece, que es la unión entre el estudiante y la clase obrera, ¿no? Y las clases sociales pidiendo por el cambio y la universidad con un lugar ahí. Y empieza a decir así: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Bueno, estas frases, esta frase de los dolores que quedan son las libertades que nos faltan, en todos los movimientos sociales posteriores, estudiantiles que hubo, esta fue la frase de cabecera. En la década del 70, cuando apareció la dictadura, en la lucha en el 95, cuando Menem quería privatizar las universidades, hace unos años, hasta en el gobierno anterior, pero ¿cuáles serían las libertades que nos quedan, no? Y bueno, aparece, la rebeldía estalla en Córdoba y es violenta, dice, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecidos y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades, y acá caracterizan lo que eran las universidades, han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, el lugar en donde toda la forma de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que los dictaran. Las sociedades han llegado a las universidades, fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Las fuerzas hablan de la mediocratización de la enseñanza. Bueno, yo se los voy a subir para que lo lean. Algunos lo tienen, estos son algunos fragmentos, pero qué cruel lo que pintan. ¿O no les parece? Sí, sí, como privatizando la ciencia. Bueno, por este motivo ellos decían de que el modelo que tenía de universidad no era el modelo de La Plata, donde la ciencia estaba presente y hay un fuerte empuje a la investigación, y aquí no. Entonces es esto, ¿no? Lo de los soberbios y los mediocres. Bueno, ¿qué logra? Como para que podamos avanzar, estas son algunas fotos, porque la movilización duró varios días, algunos dijeron que era de junio, el año pasado fueron los 100 años, en el 18 fueron los 100 años de la reforma universitaria, y bueno, y todo el sistema se estuvo replanteando qué todavía no se cumplió de los pedidos de estos universitarios, ¿no? Pero bueno, acá está lo del manifiesto, acá está la gacetilla tal cual como salió, que es lo que ustedes encuentran. A partir de la reforma del 18, se crea la Federación Universitaria, que es la agrupación estudiantil,
aparece el concepto de que las universidades son organismos políticos también, en donde no hemos hablado algo sobre esto, no les va a tocar transitar este año, creo que sí, elecciones, pero el estudiante tiene un lugar central de visibilidad y de toma de decisiones, y eso es gracias a la reforma universitaria, ¿no? Ahí está el título que tenía lo del manifiesto. Yo les comparto algunas frases. Ahí dice, nuestro régimen universitario es anacrónico, está desactualizado, es fuera de tiempo, no está ajustado a las necesidades del momento, está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario que se crea a sí mismo, en él nace y muere. Aquí es la gran crítica a estos cargos vitalicios, a estos hereditarios que se tenían entre familias. Hay un pedido del gobierno democrático en educación, de la visibilidad de estudiantes, de que la universidad responda a los momentos, a la sociedad. Entonces, ¿qué crea esto? Y ya con esto vamos cerrando. Acá está la asamblea de los universitarios. Parece, si uno toma fotos, diría no tiene 18 años esta gente. No son ustedes no se ven así. Piensen que No, tenían parecen hombres como de 40 años, parece. Parece como si fuera la abuela, sí, parece, pero bueno, para que vean cómo también el contexto hacía, pero era gente de 18, 19, 20 años, porque estos eran los universitarios. ¿Qué no me has visto a mí acá? Qué gracioso, y sí. Bueno, acá como para ilustrarles la imagen que les decía, estas son otros momentos de revueltas universitarias que siempre hubo en la década, luego de los 60, en el golpe de estado de Frondizi y de todos, esta fue el Cordobazo, ¿no? En donde el movimiento estudiantil sale también a la calle por otro tipo de demandas, pero acá está la policía persiguiéndolos. En los 70, la noche de los bastones largos, fue un vaciamiento muy fuerte en la universidad. A partir del manifiesto liminar, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué aparece como funciones que hoy tenemos y son lo que hoy logramos conseguir? La libertad de cátedra, el concurso docente, que esto por ahí paulatinamente se va abriendo, pero esta posibilidad de que sean cargos públicos, que uno se presente y estudie, presente proyecto y gane, no es que a mí me heredan, yo gano, yo demuestro que soy capaz de estar ahí. El gobierno universitario compartido, el cogobierno universitario, donde está representada la mesa de debate por no docentes, docentes, estudiantes, el concepto de extensión universitaria, que por ahí la UTN todavía le falta mucho más el desarrollo de eso, ya lo vamos a trabajar cuando hablemos de la UTN, pero esta extensión sería, además de la función de formación de profesionales, comprometidos con el tiempo, como decía Ortega y Gasset, también debe haber en la formación de la universidad una devolución a la sociedad. Un trabajo de extensión implicaría pensar proyectos en donde una comunidad educativa pueda devolver, fortalecer, trabajar en ámbitos problemáticos o que pueda colaborar con la mejora de la vida de la sociedad en la que está. El lugar de la investigación, la actualización de planes de estudio. Bueno, estas son varias de las cosas, que el ingreso sea libre, la posibilidad del ingreso libre, esto de que ya no hay que portar un documento de derecho de cuna para poder ingresar, sino que podemos, esto se fue dando paulatinamente, ¿no? Ya vamos a seguir viendo cuando veamos el peronismo, porque este concepto de que todo el mundo puede ahora ir a la universidad no fue tan así apenas terminó la reforma. Siguió habiendo restricciones. La autonomía universitaria y la autarquía es este concepto que uno puede tener sus propias leyes y con el financiamiento que es control estatal y tomar sus propias, es autónoma de ciertas decisiones, ¿no? Por eso es como un pequeño estado dentro de otro estado y también responde a su origen medieval, que decía que para evitar la movilidad se creaban edificios o arquitecturas específicas donde se desarrollaba el trabajo. Y bueno,
Esta es una imagen más reciente, pero esto de la universidad pública y gratuita, esta imagen que acompaña en otra foto, pero es una imagen casi como la del Reforma del 18, ¿no? Por periodo de una universidad. Así que, bueno, eso nos ha marcado como sistema mucho, este fue un granito. El que nos va a quedar revisar la semana que viene es el de nuestra característica propia, que tiene que ver con la UTN, que tiene particularidades muy, muy especiales. Así que bueno, preguntas hasta aquí. ¿Se entendió? Los invito a leer el texto del manifiesto. ¿Qué dirían que es la función de la universidad? Como para que cerremos, hable un montón. Profe, disculpen. Sí. ¿Dónde mando el texto del manifiesto ese? Que yo llegué tarde. No lo subí aún. Ahora, bien. hoy o mañana a la mañana les voy a subir este texto. Ayer les decía que si lo podían encontrar, pero seguramente van a encontrar el texto más largo. Yo les voy a subir unos fragmentos, pudieran ver. Pero lo mismo aquí en el PowerPoint que tienen, ahí encuentran algunas frases como más significativas. Lo importante es que puedan, eso es lo que quiero saber si quedó claro, puedan vislumbrar en este proceso histórico cuáles han sido los momentos de lucha que ha tenido la universidad, los orígenes desde los modelos que hay, y porque comprendiendo esta etapa, nosotros como Universidad Tecnológica, que somos tan nuevos, surgimos en la década del 50 como tecnológica y en el 48, 47 como Universidad Obrera. Tenemos 70 años nada más de historia contra 400 años que tiene la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Podemos entender funciones asignadas, matrices, concepciones del mundo que difieren a estos modelos, ¿no? Y bueno, y ahí comprender a veces cuáles son los compromisos que se asumen como estudiante universitario, como impronta de formación. Como les digo, en mi propia formación, egresada de la Universidad de Córdoba, estos conceptos sobre lo público, la participación, la vida en democracia, la lucha por los derechos, ha sido algo que me ha marcado de verlo como estudiante y de ver el compromiso de mis docentes, ¿no? Algo que por ahí en universidades más chicas, más silenciadas, más separadas de la sociedad y de los contextos, por ahí es más difícil de poder uno embeberse de eso como estudiante. Así que bueno, eso lo vamos a trabajar en la clase de lunes, vamos a ver la última etapa para cerrar el tema de universidad. Mañana les voy a subir el texto y les voy a plantear qué actividad vamos a hacer en estos días para que terminemos esta unidad. Se comprende, vamos bien, van leyendo, van ubicándose en los textos. Eso Sí, es lo que más me importa. ¿Sí? tengo una pregunta. Diga. ¿Sí? ¿En serio eso, la foto que usted nos muestra que sale con bigote, o sea, está de ilustración o realmente eran fotos de esa época? Son fotos, las buscas por internet y son las fotos de los diarios, serían los diarios, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero son las fotos de los diarios de la época, de la voz del interior, la Gaceta, la Voz del Interior, sí. Claro, y cómo, o sea, pero esa edad eran la edad de la mayoría de los que estamos conectados ahora, o sea, 18, 20, 22 años. Sí, 20 años, 21 años, pero bueno, tiene que ver con, es como ver un cuadro del medioevo, es como ir a ver un cuadro de la Edad Media y de repente vieron que la concepción del medioevo era de que los niños no eran niños sino adultos en miniatura, no había un concepto de niñez y adolescencia porque eso empieza posteriormente, y uno cuando empieza a mirar eso encontrás, por ejemplo, que los reyes, como cuando moría un rey, esa frase, el rey muerto, rey puesto, murió el rey, vive el rey, se moría y a veces quedaba la viuda y el hermano se casaba con la viuda, y a veces eran niños de 7 años los reyes, y para nosotros es niño, pero para ellos era como si fuera un adulto o el promedio de edad
de una vida era 35 años, ya era el promedio general de vida, ya era un anciano para nosotros. Bueno, es lo cultural, es la cosmovisión, son las características de la época. Yo a veces piénsense ustedes y las edades que hoy tienen y las fotos de sus padres a esa edad. Bueno, eso es contexto, cultura, sociedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, Igual... cuando yo ¿sí? No, termine, después le digo. No, pienso en estas fotografías, ¿no? Por ejemplo, hoy pienso que tengo la edad de mi madre cuando yo nací, y mi madre siempre fue grande para mí, vestida como una mujer grande, y yo digo, yo no me veo con la edad de mi madre. Bueno, es el tiempo que ha cambiado, son las idiosincrasias. Por eso es importante saber lo cultural y algo de los contextos históricos, porque eso determina. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos del concepto de práctica social? Bueno, son prácticas sociales que determinan modos de comportamiento, tienen influencia sobre hasta cómo vestimos, qué cuidado le hacemos al cuerpo, qué características tenemos. Eso es una práctica social. Sí, claro. ¿qué ibas a decir? No, le iba a decir que igual con 18 años en esa época y con ese bigote, igual, re bien. Nosotros acá con 18 años, un bigote parece hueso con hormiga. Qué molesto con el bigote, boludo. Ya, no, es que debe ser que ya, y déjatelo, mira, ahora en cuarentena ensaya que no te ven mucho, porque no puedes salir, ensaya cómo te queda el bigote. Y cualquier cosa, cuando nos volvamos de Scooby-Doo. Así que bueno, chicos. Bueno, lo importante es que, bueno, podamos pensar en estas reflexiones y en estas ideas que nos han acompañado, que son las que nos acompañan. Acá preguntaba uno y si no tenían hijos, y bueno, ahí sí, si no tenían hijos buscaban otro para darle la materia. Pero bueno, el concepto de vitalicio, hereditario, eso era contra todo lo que ellos luchaban en la reforma del 18. Bueno, aún hay prácticas autoritarias en algunas instituciones en donde uno entra así como a dedo, ¿viste? Eso no se ha perdido como costumbre. Así que bueno, hoy hemos iniciado discusiones que vamos a seguir teniendo, que tiene que ver con cuestiones sobre qué es el Estado, cuál es el ámbito del público, qué características adquieren las instituciones y los actores. Nosotros somos actores sociales, tenemos determinados roles aquí en esto, así que vamos a seguir pensando eso, mucho más centrado en el análisis de lo actual, en la segunda unidad, cuando trabajemos como problemas sociales contemporáneos, que es la unidad que sigue. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno. ¿A usted qué le gusta más, profe, el bigote o así sin...? ¡Qué abeja con el bigote! Con el bigote, todo depende cómo te queda, pero sin bigote, mejor sin bigote. Así que, salvo que vayas al barbero, que ahora está de moda. En esa época también había barbero, no tanto como ahora, pero bueno, ahí también tenía... Pero el barbero de antes no te hacía el dibujito. No, claro, no. Acá veo uno que tiene la foto de Ricardo Ford, me parece, o me equivoco. Hay uno que los barberos bueno, ahí está. El barbero de antes, el barbero de antes, el carnicero de ahora. Claro, ahí lo tengo como a Ricardo Ford también ahí que aparece. Bueno, es obvio que esa chiva de Ricardo Ford no estaba en esa época. En la formalidad piensen, usar el traje, salir. Yo tenía a mi papá, hoy tendría 87 años, no sé si alguno capaz que tiene la edad de sus abuelos. Mi padre tendría 87 años. Cuando uno le decía, vamos al súper, había que salir a algún lado, mi papá salía en traje. Así fuera que iba al banco, porque él, para su modo de ver la vida, esa era la ropa de salir. Miren ahora quién anda en traje. Y el que anda en traje, seguramente la gente va y dice, mira, lo anda con traje. ¿Vieron? Así que bueno, eso es una práctica social. Y si es a la gente que tira piedra ahí con la onda.
Así que... Hay mucha gente que todavía, por ahí yo trabajo en el centro, salgo por ahí, vivo en el centro, veo mucho por ahí gente que va al banco, gente grande, ¿no? Que va con saco, va a cobrar, va a comprar, va a hacer las compras, y por ahí hay hombres viejitos grandes que van a cobrar y dejan la bicicletita con saco, con zapatos. O sea. Totalmente. Bueno, esas son como costumbres, valores, cuestiones de la época que han sido formados en esa época, y bueno, las mujeres podremos hablar de las recomendaciones que nos han dado cómo ser mujer, cómo ser varón, cómo comportarse en sociedad. Piensen, tengo hermanos que ya hoy tienen 60, y ellos, su pasaje de adolescencia fue el pantalón largo, o sea, tenían 12 años, no me acuerdo qué edad, pero iban, usar pantalón largo era para determinada edad, hasta que iban a la secundaria y recién podían ponerse su primer pantalón largo. Hoy sería inadmisible ese concepto. Así que bueno, gracias por la atención, por esta semana que hemos tenido, creo que ha sido productivo, espero que para ustedes también. Nos encontramos en el aula virtual para ver las actividades. Sí, dígame. ¿Qué les pareció las opiniones del foro? Muy bien. La verdad que a mí me encantaron, por eso les digo que en esta etapa que ha sido como solamente de presentación y no hemos dialogado entre nosotros, para el próximo foro vamos a entrar al dialogar. Así que ya les voy a poner bien la consigna, pero sería una participación como tuvieron al inicio y después buscar entre algún compañero con quien establecer un mínimo intercambio de ideas, ¿sí? Ya les voy a armar bien la actividad, con qué texto, no sé si va a ser inmediato con esto o con otro, pero vamos a trabajar de esa manera. Así que yo muy agradecida de su participación, de su atención, espero que para ustedes sea útil esto que estamos conversando, yo creo que sí, que sirve, que es bueno, por algo lo elijo, así que dígame, Joana. En caso de rendir algún examen, ¿rendiríamos la historia de las universidades europeas, las universidades en América Latina? La materia, si podemos, la materia tiene 3 unidades, hasta donde lleguemos, aunque veamos 3, lo central que vemos siempre, vos elegís cuál va a ser el tema que quisieras trabajar. Aspiro en que podamos de alguna manera con las actividades cumplir, entonces todos puedan promocionar, ¿sí? Sí, bueno, gracias, profe. No, de nada. Ustedes después eligen, no se pongan ansiosos con el tema, pero después pueden elegir, esta es la unidad introductoria, después vamos a ver otras temáticas y luego cuando se tienen que rendir el examen final o eligen la temática. Bueno, cualquier cosa me avisan, me mandan un mail, nos vemos en el aula, y a los compañeros que no están en la clase o que por algún motivo no estén, que se comuniquen conmigo a ver si le voy dando otra actividad para la recuperación, ¿saben? Listo, profe. Bueno, que tengan una buena Semana Santa, nos encontramos la semana que viene. Descansen. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias.